El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando un anuncio inesperado del gobierno mexicano lo cambió todo. En un decreto oficial, Claudia Sheinbaum anunció la imposición de un visado obligatorio para todos los ciudadanos estadounidenses que quisieran entrar en México. La noticia estalló como una bomba en los medios de comunicación internacionales. México impone visado a ciudadanos estadounidenses, venganza política o justicia migratoria. Trump, en shock, tras decisión de Sheinbaum. Esto es un ataque directo. Tensión diplomática. Se avecina una guerra comercial entre México y EU. En la frontera, el caos comenzó de inmediato. Miles de turistas estadounidenses fueron detenidos en los aeropuertos incapaces de entender lo que estaba ocurriendo. Empresarios estadounidenses con negocios en México intentaban desesperadamente ponerse en contacto con sus abogados. Y en Estados Unidos, políticos de ambos partidos exigieron a Trump una respuesta rápida. En la Casa Blanca, Trump estaba furioso. No lo permitiré. México nos ha declarado la guerra económica. La tensión había alcanzado su punto álgido, y ahora el mundo entero esperaba la respuesta de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum sabía que había tomado una decisión histórica, pero la cuestión era, ¿podría soportar la presión? El impacto de la decisión fue inmediato. A la mañana siguiente, los aeropuertos mexicanos eran un caos. En Cancún, turistas estadounidenses furiosos exigían explicaciones. «Esto es una locura. He venido de vacaciones y ahora me dicen que no puedo entrar», gritaba un hombre frente al mostrador de inmigración. Los agentes mexicanos se mantuvieron firmes. «Señor, sin un visado aprobado, no podemos permitirle la entrada». El mismo escenario se repitió en Tijuana, Ciudad Juárez y Guadalajara. Mientras tanto, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum se preparaba para enfrentar otro tipo de crisis. La sala de juntas estaba repleta. Frente a ella estaban sus asesores y algunos de los empresarios más influyentes de México. El primero en hablar fue uno de los representantes del sector turístico. «Presidenta, esta medida está afectando gravemente a nuestros ingresos. Miles de turistas estadounidenses vienen a México cada mes. Si seguimos así, el impacto en la economía será catastrófico». Otro empresario del sector industrial reforzó la preocupación. «Las empresas estadounidenses ya están reaccionando. Hay rumores de que Trump quiere imponer aranceles a nuestras exportaciones. Si eso ocurre, podríamos perder millones de dólares». Sheinbaum mantuvo una postura firme. Sabía que la decisión tendría consecuencias, pero también sabía que echarse atrás ahora mostraría debilidad. «Lo que estamos haciendo es exigir respeto. Durante años México ha sido tratado como un país de segunda categoría en cuestiones migratorias. Los mexicanos han sufrido procesos humillantes para entrar en Estados Unidos. Ahora simplemente estamos estableciendo una relación de igualdad». El tono fue firme, pero uno de los empresarios no estaba convencido. «Presidente, pero si Trump responde con sanciones económicas, no solo los ricos sufrirán. La clase media y los trabajadores serán los más afectados». Sheinbaum respiró hondo. «México no puede vivir con miedo. Si Estados Unidos impone sanciones, encontraremos alternativas. No cederemos». El silencio llenó la sala. La batalla no era solo contra Estados Unidos, también era contra sus propios intereses internos, que querían que México permaneciera sumiso. Pero Sheinbaum sabía que la guerra diplomática no había hecho más que empezar. Y Trump aún no había jugado su última carta. La respuesta estadounidense no se hizo esperar. Esa tarde la Casa Blanca emitió un comunicado oficial. Donald Trump, visiblemente irritado, compareció ante las cámaras en una declaración de urgencia. «México ha cometido un grave error. Nunca antes un gobierno mexicano había sido tan hostil con los ciudadanos estadounidenses. Si no revierten esta decisión, inmediatamente responderemos con medidas económicas muy duras». La amenaza estaba hecha, y las primeras sanciones llegaron al día siguiente. Estados Unidos anunció un aumento inmediato del 15% de los aranceles a la importación de productos mexicanos.
Las empresas de transporte en la frontera empezaron a sufrir retrasos. Camiones cargados de productos perecederos quedaron varados durante horas en los puestos de inspección. El sector agrícola estadounidense advirtió de una posible crisis en el suministro de frutas y verduras, ya que México era uno de los principales exportadores al mercado estadounidense. Comenzó a cundir el pánico. En los programas de televisión, los analistas económicos especulaban sobre si México sería capaz de soportar una guerra comercial. En una entrevista, un empresario mexicano lanzó una grave advertencia. Si esto sigue así, podríamos perder miles de puestos de trabajo en 1960 las próximas semanas. Pero Sheinbaum no se arredró. A la mañana siguiente convocó una rueda de prensa. Ante las cámaras, su postura fue firme. México no es una colonia. No aceptaremos chantajes. Durante décadas se nos ha tratado como un país sin voz en materia migratoria. Eso se acabó. Hizo una pausa mirando directamente al objetivo. Si Estados Unidos quiere sancionarnos, que lo haga. México encontrará nuevas alianzas comerciales. No dependemos de un solo país. El discurso rápidamente se hizo viral. Sheinbaum reta a Trump: no aceptamos chantajes. Crisis diplomática entre México y EU llega a su punto más álgido. El futuro de la relación comercial pende de un hilo. En la Casa Blanca, Trump estaba aún más furioso. México cree que puede sobrevivir sin nosotros. Quieren jugar duro, pues verán lo que es una guerra comercial de verdad. El juego estaba ahora al más alto nivel, y Sheinbaum tenía que estar preparada para el siguiente movimiento. La guerra comercial había comenzado. En los días siguientes, las tensiones entre México y Estados Unidos no hicieron más que aumentar. El impacto de las sanciones empezó a sentirse rápidamente. Las exportaciones mexicanas cayeron un 12% en menos de una semana. Los camiones cargados de mercancías fueron retenidos indefinidamente en la frontera. Las empresas estadounidenses que operaban en México empezaron a reevaluar sus contratos. La oposición mexicana aprovechó la situación. En programas de televisión, políticos conservadores criticaron abiertamente la decisión de Sheinbaum. Esto es un desastre. México no puede permitirse despellejar a su mayor socio comercial. Sheinbaum ha provocado una crisis innecesaria que costará miles de puestos de trabajo, pero la gobernadora no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Entre bastidores ya estaba preparando su respuesta. A la mañana siguiente, Sheinbaum organizó una reunión estratégica con líderes empresariales y diplomáticos. La tensión era evidente. Presidente, si no detenemos esto, la economía mexicana sufrirá un golpe del que no nos recuperaremos fácilmente, advirtió uno de los representantes del sector industrial. Sheinbaum mantuvo la calma. Si Trump quiere jugar a la guerra comercial, demostrémosle que México no depende solo de Estados Unidos. Todos en la sala callaron. Ella continuó: nos estamos preparando para ello. Hoy iniciaremos negociaciones con la Unión Europea, China y Sudamérica para ampliar nuestros acuerdos comerciales. Estas palabras cambiaron el ambiente de la sala. La estrategia estaba clara: diversificar las relaciones comerciales para reducir la dependencia de Estados Unidos. Por la tarde de ese mismo día, Sheinbaum anunció públicamente la nueva política económica. México no aceptará presiones de nadie. Nuestra economía es fuerte y seguiremos creciendo con o sin el apoyo de Washington. El anuncio tuvo un impacto global. Sheinbaum desafía a Trump e inicia negociaciones con China y la Unión Europea. Guerra comercial entre México y EU entra en nueva fase. México busca alianzas para resistir sanciones de EU. Mientras Trump aumentaba la presión, Sheinbaum construía su propia vía de escape. El juego estaba lejos de terminar. Donald Trump no se quedó callado. Horas después del anuncio de Sheinbaum, la Casa Blanca respondió con una nueva ronda de sanciones aún más agresivas. CESU aumentó los aranceles hasta el 30% a todos los productos mexicanos, incluidos coches y alimentos. Más camiones fueron bloqueados en las fronteras, dejando varadas mercancías por valor de millones de dólares. Las empresas estadounidenses empezaron a presionar a Trump, advirtiéndole de que las restricciones también estaban perjudicando a la economía estadounidense.
Pero Trump no dio marcha atrás. En un mitin en Texas, pronunció un encendido discurso. México cree que puede desafiar a Estados Unidos. Si siguen con esta locura, vamos a cortar por completo el comercio con ellos. La amenaza causó pánico en el mercado. Los analistas económicos predijeron una crisis sin precedentes si Trump realmente seguía adelante con las represalias. Tras bambalinas, los asesores de Sheinbaum estaban preocupados. Durante una reunión de emergencia en Palacio Nacional, uno de sus ministros lanzó una grave advertencia. Si Trump cierra la frontera, podríamos perder más del 40% de nuestras exportaciones. Esto sería catastrófico. La sala se quedó en silencio, pero Sheinbaum no estaba dispuesta a ceder. Respiró hondo y tomó una decisión radical. Entonces no esperaremos. Si Trump quiere jugar a la guerra comercial, responderemos con la misma fuerza. Miró directamente a sus asesores. A partir de mañana, México impondrá sanciones a los productos estadounidenses, del maíz a la tecnología. Los empresarios se miraron sorprendidos. Presidente, esto podría provocar un colapso en nuestras relaciones diplomáticas con Washington, pero Sheinbaum se mantuvo firme. Si Trump cree que México depende de él, se equivoca. Demostrémosle que nuestra economía puede resistir. Al día siguiente, el gobierno mexicano anunció sanciones contra EU. Sheinbaum responde con sanciones propias. México no es un peón de Washington. La tensión alcanza su máximo nivel. La guerra comercial entre México y EU podría estallar. Trump contra Sheinbaum, ¿quién cederá primero? La decisión dividió a la opinión. Los aliados de Sheinbaum aplaudieron la medida calificándola de acto de soberanía. Pero la oposición mexicana arremetió de inmediato. Esto es una locura, está llevando al país al colapso económico solo por orgullo político. Mientras tanto, Trump estaba a punto de hacer su siguiente movimiento. Y Sheinbaum tenía que estar preparada para lo peor. La tensión alcanzó su punto más alto. Donald Trump hizo su movimiento final. A la mañana siguiente, anunció la medida más agresiva de la guerra comercial. A partir de la semana que viene, todas las exportaciones mexicanas a EU quedarán suspendidas hasta que México revoque la imposición de visados a los ciudadanos estadounidenses. La declaración cayó como una bomba. Significaba que millones de dólares en productos quedarían retenidos, afectando desde pequeños productores mexicanos hasta grandes corporaciones internacionales. La bolsa mexicana sufrió su peor caída en años. Las empresas estadounidenses que dependían de proveedores mexicanos empezaron a presionar a la Casa Blanca temiendo pérdidas multimillonarias. En México las calles bullían. Titulares en todos los periódicos: Trump cierra puertas a productos mexicanos, es el fin de la economía de México. Sheinbaum bajo máxima presión, ceder o resistir. La guerra comercial llega a su punto más crítico. La oposición vio la oportunidad perfecta para atacar a Sheinbaum. Los políticos conservadores exigieron que diera marcha atrás inmediatamente. Esta es la peor crisis económica de los últimos años. Sheinbaum debe revocar esta locura antes de que el país colapse. Mientras tanto, miles de mexicanos salieron a las calles en manifestaciones de apoyo al presidente. México no se rinde, no más sumisión a EU. La gobernadora tenía que tomar una decisión definitiva. En una reunión de urgencia con su equipo, los asesores estaban divididos. Uno de los ministros de Economía advirtió del riesgo. Presidenta, si mantenemos esta postura, el impacto en las exportaciones será devastador. Podríamos entrar en recesión. Pero otro ministro tenía una opinión diferente. Si cedemos ahora, lo habremos perdido todo. Trump nos tratará como un país sin soberanía, y en el futuro cualquier gobierno estadounidense podrá chantajearnos del mismo modo. Sheinbaum escuchó todos los argumentos. Sabía que cualquier decisión tendría un alto precio, así que tomó una decisión histórica. Miró a su equipo y habló con firmeza. Si Estados Unidos quiere jugar así, que lo haga. Pero México no dará marcha atrás. La guerra comercial no iba a terminar pronto, y Sheinbaum estaba dispuesta a llevar esta lucha hasta las últimas consecuencias. La decisión de Claudia Sheinbaum sacudió al mundo. Ella se negó a ceder ante la presión de Trump. México no daría marcha atrás.
Pero ahora, Sheinbaum tenía que encontrar una salida antes de que la crisis llegara a un punto irreversible. Mientras tanto, en Estados Unidos también aumentaba la presión sobre Trump. Las empresas estadounidenses, sobre todo del sector agrícola y automovilístico, empezaron a sufrir el bloqueo de las exportaciones mexicanas. Las fábricas se pararon por falta de piezas. Los agricultores estadounidenses vieron cómo sus reservas de alimentos se pudrían sin transporte. El dólar se disparó y sectores de la economía estadounidense empezaron a advertir que Trump podía estar cometiendo un grave error. El juego ahora no era solo entre dos gobiernos. La guerra comercial afectaba directamente a las poblaciones de ambos países. Entre bastidores, Sheinbaum comenzó a actuar con rapidez. Contactó con líderes de la Unión Europea, China y América Latina. Su objetivo, reforzar las asociaciones comerciales para reducir la dependencia de Estados Unidos. Y la respuesta fue inmediata. La Unión Europea firma un acuerdo de emergencia para importar más productos de México. China anuncia mayores compras de carne y fruta mexicana en respuesta a las sanciones de EU. México firma nuevos acuerdos comerciales y busca alternativas al mercado estadounidense. Sheinbaum sabía que no podía reemplazar el comercio con EU de la noche a la mañana, pero cada nuevo acuerdo debilitaba la posición de Trump y en Estados Unidos la paciencia de los empresarios se agotaba. En Washington, los senadores republicanos empezaron a rebelarse contra Trump. Este bloqueo no solo perjudica a México, sino también a nuestros propios productores. Necesitamos encontrar una solución diplomática. Mientras tanto, miles de manifestantes marcharon en ciudades estadounidenses. En carteles se leía: Trump está matando nuestros empleos. Necesitamos a México para sobrevivir. Detengan la guerra comercial. La situación se volvió insostenible. Trump cede. Ante la creciente presión, Trump finalmente cedió. En rueda de prensa cambió de tono. México ha demostrado que quiere negociar. Estamos dispuestos a encontrar una solución justa para ambos países. En la Casa Blanca se organizó una reunión de emergencia con diplomáticos mexicanos. Y al día siguiente Sheinbaum apareció ante las cámaras. Su tono era de victoria. México no volverá a ser tratado como un país sin voz. Hemos demostrado que nuestra soberanía no está en venta. La multitud gritó en señal de celebración. La guerra comercial llegaba a su fin y Sheinbaum había logrado resistir a Trump sin ceder. La reunión entre México y Estados Unidos finalmente se llevó a cabo. En el despacho oval de la Casa Blanca, Claudia Sheinbaum y Donald Trump se sentaron frente a frente. El ambiente era tenso. 2 semanas de guerra comercial habían hecho mella en ambos países. Ahora tocaba negociar. La secretaria de Estado estadounidense inició las conversaciones. El presidente Trump está dispuesto a reconsiderar las sanciones, siempre y cuando México revise su decisión sobre la imposición de visas. Sheinbaum mantuvo su postura firme. Podemos hablar de comercio, pero la política migratoria de México no está sujeta a negociación. Trump se inclinó hacia adelante irritado. Claudia, sabes que esto ha sido un desastre para ambas partes. ¿De verdad quieres seguir con este juego? Sheinbaum lo miró fijamente. No es un juego, señor presidente. Es igualdad. Durante décadas nuestros ciudadanos han sido tratados como una amenaza en su país. Solo estamos aplicando los mismos criterios. El silencio llenó la sala. Los asesores se miraron entre sí. Trump respiró hondo. Sabía que ya no podía doblegar a Sheinbaum. Ella se había resistido y ahora tenía que ceder. Tras horas de negociación, finalmente se llegó a un acuerdo. Estados Unidos eliminaría los aranceles sobre los productos mexicanos y restablecería el comercio normal entre los países. México mantendría la exigencia de visado para los ciudadanos estadounidenses, pero simplificaría el proceso para turistas e inversores. Se firmaría un nuevo tratado de cooperación económica que garantizaría un mayor equilibrio en las relaciones bilaterales. Sheinbaum había ganado. Trump da marcha atrás y acepta nuevo acuerdo con México. Sheinbaum logra mantener política migratoria sin ceder a presiones de EU. México demuestra que puede resistir y negociar como una potencia.
el impacto de la victoria a su regreso a México, Sheinbaum fue recibida como una heroína. Miles de personas salieron a las calles a celebrarlo. México ya no era un país sumiso, ahora era una nación soberana, capaz de enfrentarse incluso a la mayor potencia del mundo. Sheinbaum demostró que la diplomacia mexicana ya no era débil. Y Trump por primera vez tuvo que reconocerlo. El regreso de Claudia Sheinbaum a México estuvo marcado por una ola de euforia y alivio. Todo el país había seguido de cerca la batalla diplomática con Estados Unidos y ahora por fin la tensión empezaba a relajarse. En las calles de Ciudad de México miles de personas se reunieron para dar la bienvenida al presidente, con aplausos, pancartas y banderas mexicanas. Para muchos la victoria de Sheinbaum no era solo un triunfo político, era un símbolo de resistencia, un hito en la historia de México como nación soberana. En el aeropuerto los periodistas rodearon a Sheinbaum, ansiosos por una declaración oficial sobre el acuerdo firmado con Trump. Ella ajustó el micrófono, respiró hondo y respondió con calma. Dijeron que no podíamos, dijeron que cederíamos bajo presión, dijeron que México no tenía poder para negociar con Estados Unidos. Pero hemos demostrado que sí podemos. México es un país fuerte, con una economía sólida y con dignidad. Y hoy hemos firmado un acuerdo que respeta nuestra soberanía. Las palabras fueron recibidas con gritos y aplausos. Sheinbaum no solo se había enfrentado a Trump, había desafiado a la estructura de poder que durante décadas había mantenido a México en una posición de subordinación. Pero no todos quedaron satisfechos. Los adversarios del presidente siguieron atacando, afirmando que la crisis había sido innecesaria y que las tensiones con Estados Unidos podrían haberse evitado. En periódicos y programas de televisión, los analistas políticos debatían si la nueva relación entre ambos países sería de cooperación o si Trump seguía planeando un nuevo ataque económico en el futuro. Sin embargo, las calles mexicanas contaban otra historia. La guerra comercial no solo había puesto a prueba la fortaleza del gobierno, sino también la resistencia de la población. Con el nuevo acuerdo, las empresas volvían a operar con normalidad, las exportaciones se reanudaban y los sectores productivos se reorganizaban para un nuevo escenario empresarial. Pero una cosa estaba clara para todos: México ya no era el mismo. Esta crisis marcó un antes y un después. Sheinbaum demostró al mundo que México podía valerse por sí mismo sin ceder a las presiones de Washington. En el exterior, la comunidad internacional también reaccionaba al cambio. Los países latinoamericanos miraban a México como ejemplo de resistencia y autosuficiencia, mientras que las economías emergentes empezaban a plantearse nuevas alianzas comerciales para no depender exclusivamente de Estados Unidos. La influencia política de Sheinbaum crecía como nunca, pero al mismo tiempo, la incertidumbre flotaba en el ambiente. El acuerdo firmado con Trump garantizaba una estabilidad momentánea, pero la relación entre México y Estados Unidos nunca sería del todo predecible. La pregunta que muchos se hacían ahora no era solo sobre esta victoria, era sobre el futuro. ¿Había ganado México su independencia económica y diplomática o solo había ganado una batalla temporal? ¿Aceptaría Trump esta nueva realidad o en algún momento volvería a intentar imponer su fuerza contra México? El país entraba ahora en una nueva era, y en el horizonte ya se vislumbraba el siguiente desafío. México había resistido. Contra todo pronóstico, se había enfrentado a la mayor potencia económica del mundo y había salido fortalecido. La crisis comercial no solo puso a prueba el liderazgo de Claudia Sheinbaum, sino que redefinió la posición del país en la escena internacional. Por primera vez en décadas, México no actuó como un socio sumiso, sino como una nación soberana capaz de negociar en sus propios términos. Las calles estaban de fiesta, pero quedaban interrogantes.